Entre las muchas formas de estructura coherente que nos deja Suratul Baqara y de simetrías, hay un caso que llama mucho la atención, que es la simetría dentro de un solo versículo. Y nos estamos refiriendo ahora a Ayatul Kursi, el versículo del escabel, si lo quieres traducir literalmente. En este versículo, fijaos, podríamos básicamente clasificarlo en 9 frases. La primera de ellas, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dios, no existe divinidad aparte de él, el viviente, el subsistente. Se nos ha hablado de Dios y se nos han mencionado dos atributos, viviente y subsistente. Luego se nos dice, la ta'khuduhu sinatun wa la naum. A él no le sobrecogen la somnolencia ni el sueño. Se nos ha mencionado lo que a Dios no le ocurre, o lo que Dios no es. Es decir, primero se nos ha afirmado y ahora se nos han negado dos cosas. Luego se nos dice, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. A él pertenece todo cuanto haya en los cielos y todo cuanto haya en la tierra. Ahora se nos está mencionando cuánto abarca su dominio y su soberanía. Y a continuación se nos dice, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. ¿Quién es aquel que vaya a interceder ante él excepto con su permiso? Es decir, se está negando que nadie pueda interceder ante Dios, pero se hace una excepción si no es con su permiso. Interesante. A continuación encontramos una frase que dice, Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Él conoce aquello que hay delante de ellos y detrás de ellos. Y la siguiente frase nos dice, وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Y ellos no abarcan nada de su conocimiento excepto aquello que él quiere. Fijaos que en la frase en el lugar opuesto de la simetría se nos había dicho que nadie puede interceder ante él excepto con su permiso. Ahora se nos dice que nadie abarca nada de su conocimiento excepto lo que él desea. Se nos ha negado que una parte de su creación pueda hacer algo y luego se nos ha añadido una excepción. En ambas frases. Es matemático. Luego la siguiente frase que dice, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Su kursí abarca los cielos, o se extiende sobre los cielos y la tierra. Se nos está hablando del dominio de Dios, de la soberanía de Dios. La frase en el lugar opuesto de esta simetría que nos decía, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. A él pertenece todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Impresionante. Y la siguiente frase, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Y a Dios no le cansa o no le abruma, no le sobrecarga preservar a los cielos y la tierra. Ahora que se nos ha mencionado lo que no le ocurre a Dios, se nos ha mencionado lo que Dios no es. Fijaos que en la frase en el extremo opuesto de la simetría nos decía, la ta'khuduhu sinatun wa la naum. A él no le sobrecoge somnolencia ni sueño. Subhanallah. Y ahora se nos dice que a él no le cansa mantener los cielos y la tierra. Alucinante. Y finalmente, wa huwa al-aliyyul azim. Y él es el sumamente elevado y el grandioso. De nuevo, dos atributos de Dios. ¿Qué nos decía la primera frase? Allah, Dios, la ilaha illa huwa, no hay divinidad salvo él. Al-hayyul qayyum, el viviente y el persistente. Dos atributos de Dios. Y ahora se nos menciona de nuevo, wa huwa al-aliyyul azim. Dos atributos de Dios. La enorme incidencia o repetición de simetrías y formas complejas de estructura temática en el Corán, dado que no es un texto editado, ni basado en un apoyo escrito que tuviera el profeta Muhammad, incluyendo en muchos casos revelaciones espontáneas, tiene que darle a uno mucho que pensar. Esto es un reflejo de la perfección matemática con la que Dios habla. Y un punto final interesante de este versículo es que la frase de en medio justo que nos dice, Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Dios sabe lo que hay delante de ellos y detrás de ellos. Justo la frase de en medio de la simetría. Subhanallah. Es muy importante conocer el significado de este aya, porque representa el mensaje de Dios y la relación de Dios con su creación, pero asimismo es muy importante conocer este tipo de detalles. Te muestran una y otra vez que el origen de este Corán es Dios. Y cuando Dios habla del Corán diciendo ayatina, nuestros ayat, es importante tener en cuenta que el aya significa mensaje en la lengua árabe y también significa milagro. Ayatul Kursi es un mensaje de Dios y a la vez un milagro de Dios. Y así es como tenemos que ver al Corán.